Bienvenidos a esta hora, a esta palabra de bendición. Le doy gracias a Dios por las vidas de todas las personas que se están conectando. Le doy gracias a Dios por estar acá con nosotros, por llenarnos de su presencia, por llenarnos de su amor. Le doy gracias a Dios por estar en este momento en nuestros corazones, porque es tu palabra la que se llena de bendición. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios, glorifícate grandemente en esta hora y muestra tu poder, muestra tu amor sobrenatural, muestra todo, Señor. Pedimos en esta hora por todas las personas que están enfermas, Señor, en los hospitales, en cuidados intensivos, en sus casas. Trae sanidad sobre todas aquellas personas, Señor. Yo te pido por el poder de tu palabra que sea tu gloria descendiendo con el amor tuyo, Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios se mueva en cada corazón, Señor. Padre, pedimos ríos de agua viva en nuestro corazón. Ríos de agua viva, Señor, en nuestro corazón, para que sea la manifestación de tu gloria en esta hora, Señor. Para que tú manifiestes tu poder y tu amor, para que el amor grande y poderoso tuyo sea sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Que tengamos esa sed y esa hambre de ti, Señor. Como dice tu palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo yo por ti en esta noche, Señor. Así el pueblo tuyo clama en esta noche, Padre. Bendice, Señor. Bendice tu casa, bendice las casas de oración, bendice las casas de todos aquellos que se están conectando. Tú me dijiste, Señor, que orara por Jairo, y yo te pido, Señor, que donde quiera que esté Jairo, Señor, sea lleno de tu presencia, sea tocado por ti. Guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor. No permitas que venga mal repentino sobre su vida. Y llénalo de ti, Señor. Bendigo la vida de Jairo y de su familia, Señor. Padre, tú tienes cuidado de él, Señor, y sé que lo vas a llenar. Bendigo a cada familia que se está conectando en este momento. Bendigo a cada persona que está tocando las puertas del corazón, Señor. Bendigo sus vidas. Y le doy gracias a Dios por la bendita palabra que ha traído el día de hoy, porque estamos viendo los fundamentos bíblicos que nos van a traer las bendiciones sobrenaturales de nuestra vida. Y yo quiero hacer algunas preguntas que van a ser contestadas. Dice la palabra que nosotros somos hijos cuando hemos recibido a Jesús. Y quiero hacerte estas preguntas. ¿Debo obedecer a mis padres así no me guste? ¿Puedo hablar mal del presidente? ¿Puedo quejarme de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? ¿Puedo engañar a mi jefe llegando tarde al trabajo? ¿Puedo sonreír al policía para que perdone una infracción? ¿Puedo decir una mentira piadosa a mis padres? ¿Puedo gritar a mis hijos? ¿Puedo mirar feo a los demás cuando me estén diciendo algo que no me guste? Son preguntas que Dios quiere contestarnos hoy por medio de su bendita palabra. Y el tema que hoy ha traído el Señor de los fundamentos bíblicos en el nombre de Jesús es que debemos respetar a las autoridades. Pero yo te quiero decir esta frase: la mayor autoridad que puede existir es mediante el ejemplo. La mayor autoridad que tú puedes tener es mediante el ejemplo. Si tú dices no grites, es porque tú no gritas, porque hay una autoridad espiritual allí para no gritar. Si tú dices debes amar y perdonar, es porque tu corazón ama y perdona y hay un poder espiritual allí para que Dios manifieste su gloria. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. Someternos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra para que venga bendición. Y quiero ir a la palabra, a Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis amados hermanos, nosotros debemos obedecer las autoridades. Es un fundamento bíblico esencial, porque Dios permite autoridades como un presidente, como un rey, como un alcalde, senadores, diputados. Dios permite autoridades como un policía, un oficial de tránsito, un guardia de seguridad, un vigilante, un jefe. Dios permite autoridades como en la familia, como un padre, como una mamá, como un esposo, como una esposa, como unos hijos. Dios permite autoridades como un sacerdote, como un pastor, como un ministro de Dios. Dios permite estas autoridades. ¿Y qué dice Dios sobre los presidentes y los reyes? Vamos a la palabra, a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo 13. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Eso dice la palabra, mis amados hermanos. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El Señor nos está enseñando, si amamos a Dios, a que debemos someternos a las autoridades, que debemos respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra, que Dios ha colocado sobre nosotros. Y hay una revelación en esto con respecto. En Daniel capítulo 2, versículo 21 dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. El Señor es el que tiene toda la autoridad del cielo para colocar y quitar presidentes, colocar alcaldes, colocar reyes. El Señor tiene toda la autoridad, mis amados hermanos. Por eso nosotros, si tenemos revelación y amamos al Señor, nosotros nos debemos someter a las autoridades, nos debemos someter a los presidentes, a los alcaldes, por amor a Dios. Y si hay cosas que ellos están fallando, debemos orar por ellos. No debemos quejarnos, mis amados hermanos. No podemos quejarnos de las autoridades, porque Dios es dueño de todo y Él establece la autoridad en la tierra. Recuerda como dice el libro de Daniel, Dios quita y pone reyes. Yo te pregunto, mi amado hermana y hermana, hay presidentes que han sido terribles, pero yo te aseguro que si en vez de quejarnos, si en vez de hablar mal de ellos, hubiéramos orado por ellos, Dios establece su reino y su poder, y te aseguro que hubiera un resultado mucho más efectivo por medio de la oración. Entonces, el primer concepto que yo te quiero dejar hoy claro en el nombre de Jesús es que las autoridades que Dios ha puesto en la tierra de eminencia, como superiores, gubernamentales, nosotros debemos respetarlas, debemos honrarlas y debemos orar por ellos si tienen algunas cosas que no son agradables a Dios, pero debemos estar en la oración. Ahora, ¿qué dice Dios sobre las autoridades como los jefes, como los policías, como las autoridades? Mira, y dice la palabra en Efesios capítulo 6. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, mis amados hermanos. Dice la palabra, Dios dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros debemos honrar a nuestros jefes. Nosotros debemos llegar temprano a los horarios de trabajo. Nosotros debemos trabajar no para que los jefes nos vean y cuando ellos nos vean estar trabajando bien y apenas se vayan, no hacer las cosas, porque nosotros debemos trabajar para agradarle a Dios. Nosotros debemos trabajar como si ese trabajo fuera para Dios. Por eso dice la palabra que nosotros, los que tenemos jefes, debemos obedecerles con temor y temblor y con sencillez, con humildad en nuestro corazón, para que Dios haga su obra y espiritualmente empiece a manifestarse su gloria. Y dice la palabra, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, los que son jefes, dice,
Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Mis amados hermanos, nosotros debemos respetar a nuestros jefes, porque los jefes también tienen un jefe en el cielo y Él sabe todas las cosas. Por eso nosotros en nuestro corazón debemos hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Todo lo que hagamos, cumpliendo el horario, cumpliendo las metas, todo lo que tengamos que hacer, debemos hacerlo con reverencia para el Señor. Si amamos a Dios, nosotros nos sometemos a nuestros jefes, obedecemos las tareas que Dios nos da por medio de ellos. Debemos cumplir el horario, no engañar en el horario, ser excelentes, ser lo mejor posible en nuestra labor y no querer engañarlos y orar por ellos. Mira lo tremendo, porque muchas veces tendemos a hablar mal de los jefes, muchas veces tendemos a hablar mal de los presidentes y el Señor no quiere que hagamos eso, porque espiritualmente viene algo sobre nosotros, porque muchas veces nosotros queremos tener una autoridad sobre alguien o sobre algo, pero no queremos que someternos a una autoridad. Por eso nosotros debemos someternos a las autoridades, mis amados hermanos, como un jefe, como un presidente, debemos someternos y orar por ellos. Es un fundamento bíblico fundamental. La oración tiene mucho poder. Recuerdo la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda necesitaba que el juez le contestara algo y el juez era injusto, no tenía temor de Dios. Pero esta mujer oraba y clamaba al Señor. Y un día el juez dijo: yo no le tengo miedo a nada ni respeto a nadie, pero esta mujer me es incómoda, yo le voy a resolver su caso. Por eso nosotros, cuando respetamos las autoridades, cuando honramos a las autoridades, cuando oramos por ellas, en el mundo espiritual empiezan a pasar cosas sobrenaturales, empiezan a llegar bendiciones sobrenaturales. Cuando tú cumples un empleo, cuando tú cumples un propósito que Dios te ha puesto para hacer las cosas, Dios bendice grandemente, mis amados hermanos. Y dice la palabra también que debemos honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres. No podemos ser niños e hijos rebeldes, porque un hijo rebelde no va a recibir bendición. En Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. De pronto en este momento no te han salido bien las cosas porque no eres buen hijo. De pronto, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a papá? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a mamá? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres o que hiciste una conversación por teléfono o hiciste algo por ellos? Muchas personas no les va bien en la tierra porque no honran a sus padres. Pero hoy tú y yo debemos honrar a nuestros padres. Y si honramos a nuestros padres, Dios va a bendecirnos. Porque no importa cómo sean ellos. Dios no dice si tu padre es buena gente, si tu mamá es buena gente, si tu papá es chistoso. No. Honra a tu padre y a tu madre, independiente como ellos sean. Independiente como ellos sean. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos amarlos y respetarlos. Y dice que nos irá bien y largura de años tendremos. No podemos quejarnos de papá y mamá. No podemos quejarnos de un presidente. No podemos quejarnos de una autoridad que Dios ha dado en la tierra. Si hay cosas que no estamos de acuerdo, debemos orar por ellos. Y dice la palabra en Efesios 6, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como padres no podemos desesperar a nuestros hijos. Nosotros debemos ser sabios, con disciplina, con ejemplo. Recuerda lo que te dije al principio: la mayor autoridad es por medio del ejemplo. Entonces, a tus hijos, nuestros hijos, no los desesperemos. Démosles amor, démosles disciplina. La palabra dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como padres debemos ser honrados por nuestros hijos, pero nosotros también debemos no desesperar a nuestros hijos. Debemos ser sabios y dar buen ejemplo para que nuestros hijos también crezcan bajo la voluntad del Señor. Porque si lo instruimos desde pequeños, ellos van a crecer grandemente.
Mira lo hermoso como Dios habla en su bendita palabra, cómo debemos respetar a los presidentes, cómo debemos respetar a los jefes, cómo debemos respetar a la policía. Si tú vas en la calle y haces una infracción y haces un giro prohibido y la policía te detiene, tú debes aceptar, yo debo aceptar la infracción. No debemos pensar en hacer cosas que no le agradan a Dios, porque si Dios permite esto es para que nosotros aprendamos a respetar las autoridades. Si tú y yo tenemos nuestros padres vivos, debemos respetarlos y honrarlos y amarlos. Si tú tienes un jefe, debes ser cumplido con él, debes respetarlo, debes honrarlo, no agradando al hombre, sino agradando a Dios, para que Dios haga su santa voluntad y su buena obra. Ahora los esposos. Wow, los esposos, en Efesios capítulo 6, versículo 21. Yo te quiero dar un diseño de familia de parte de Dios, esposo, esposa e hijos. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tremenda palabra como Dios habla del esposo y la esposa, porque el esposo debe amar a su esposa, la esposa debe amar a su esposo, el esposo debe tratar a la mujer como un vaso frágil y la esposa debe respetar a su marido. Casadas, sujétense a Cristo y sujétense a su esposo. Pero esposos, sujétense a Cristo para que puedan entender el propósito de Dios como sacerdotes. Hijos, sométanse a Cristo para que se sometan a sus padres también. Ese es el diseño que Dios tiene para nosotros, que nosotros nos sometemos a papá Dios. Y así vamos a aprender los esposos a tratar a nuestras esposas como un vaso frágil, a tratar a nuestras esposas con amor, a respetarlas. Las esposas también van a aprender a respetar a su esposo, amar a su esposo. Los hijos van a aprender a respetar y amar a sus padres y a honrarlos por medio del sujetarnos a Cristo. Someternos a las autoridades va a traer bendición. De pronto tus bendiciones están retenidas porque tú no te sometes a autoridades. De pronto tus bendiciones están retenidas porque tú hablas mal de un presidente, porque hablas mal de un alcalde, porque hablas mal de tu esposo, porque hablas mal de tu esposa, porque hablas mal de tus hijos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos quejemos. Dios quiere que nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. No podemos estar hablando y quejándonos de las personas que están bajo autoridad. Nosotros, si estamos bajo autoridad, no podemos hablar mal de las personas. Si vemos que hay cosas que no están funcionando, lo que debemos hacer es orar, 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 porque oramos y hay poder. En la oración hay poder. Y a los padres debemos amarlos y honrarlos, independientemente como sean. A las esposas debemos amarlas, a los esposos y a los hijos. Orar por todos en la familia para que seamos sometidos a Cristo. El esposo será buen esposo, la esposa será buena esposa y los hijos serán buenos hijos. Si oramos para que aprendamos a someternos a la autoridad celestial que es Cristo. Dios quiere, mis amados hermanos, que este fundamento bíblico lo vivamos. Que cuando tu boca vaya a hablar mal de alguien, te la tapes, te pongas 1000 candados y no hables mal. Llévalo a la oración. Porque los papás puedan que tengan muchos defectos. El presidente, los alcaldes, los reyes, puedan que tengan muchos defectos, pero Dios le plació. A Dios le plació darte tus padres. A Dios le plació darte tus hermanos. A Dios le plació colocar un presidente en tal nación. A Dios le plació colocar un alcalde en tal nación. A Dios le plació, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, nosotros debemos obedecer su voluntad y orar
para que Dios haga la obra en aquellas personas. Si tú y yo, Padre, yo te pido que entendamos el respetar las autoridades, el honrar a las autoridades, que aprendamos a respetar a los presidentes, a los líderes, Señor, que aprendamos a respetar a los jefes, que aprendamos a respetar al esposo, a la esposa, a los hijos, y Dios se va a glorificar. No es posible que el esposo no se hable con la esposa. No es posible que los hijos sean contestones con los padres. No es posible que haya un presidente y tú te quejes de ese presidente. Debemos cambiar esa queja por la oración. Debemos pedirle al Señor, por amor a Dios, porque el amor a Dios, entre mayor amor a Dios tengamos, mayor sometimiento vamos a tener a las autoridades impuestas por Dios en la tierra. Porque a casi nadie le gusta someterse, a casi nadie le gusta tener autoridad, a casi nadie le gusta tener un jefe. Todos quieren ser sus propios jefes. Y Dios quiere que nosotros aprendamos, según la voluntad del Padre, cómo debemos hacer las cosas. Porque si nosotros no nos sometemos a una autoridad, nadie se va a someter a otra autoridad. Porque Dios quiere que aprendamos de Él. Dios también habla sobre los ministros de Dios. Hebreos 13, 17. Dice la palabra en Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Saben? Yo no me atrevo a hablar mal de un pastor, a hablar mal de una persona de Dios, porque Dios sabe por qué la tiene allí. Los pastores, los sacerdotes, las personas velan por las almas de las personas. Yo como pastor, yo te doy un consejo en función de la palabra. Yo te recomiendo en función de la palabra. Yo te doy los mandatos en función de la palabra. Como pastor, oro al Señor para que tu alma sea bendecida, para que tú conozcas de Dios. Muchos pastores hacen eso. Y si hay pastores que se han desviado por amor al dinero, si hay pastores que se han desviado por el poder, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Dios ha permitido que estén allí. Hay que pedirle a Dios que ayude a los pastores. Uno no sabe cuál es el proceso de ese pastor. Por eso hay que orar por ellos. Hay que clamar por ellos. Porque a Dios le agrada. Debemos amar a las autoridades espirituales que Dios ha colocado en la tierra. Someternos a una autoridad espiritual. No significa idolatría al pastor, no significa tratar de ser como el pastor o quejarnos del pastor. Se trata de orar por el pastor para que Dios lo ayude. Porque si Dios ayuda al pastor, las almas también van a ser bendecidas. Los pastores tienen una gran responsabilidad y le van a dar cuentas a Dios por cada alma que Dios ha colocado. Muchas naciones, ¿saben? Mis amados hermanos, han perdido el norte de la autoridad. ¿Cuántos abortos aprueban? ¿Cuántas leyes inmorales? Muchos jóvenes han perdido el norte de la autoridad de sus padres. Muchas esposas han perdido el norte de la autoridad de Cristo y la autoridad y el respeto a su pareja. Muchos esposos han perdido el norte de la autoridad de Cristo y el amor a su esposa. El mundo ha caído en que yo hago lo que quiera, yo soy el dueño de las cosas, yo manejo mi vida. Por eso casi nadie quiere casarse, por eso ya casi nadie quiere tener hijos, por eso desobedecemos las autoridades con una facilidad y eso no trae bendición. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que muestres a cada persona que está escuchando este mensaje, muéstrame a mí también, Señor, si no estamos sometiéndonos y obedeciendo las autoridades que tú has puesto gubernamentales, si no estamos obedeciendo las autoridades familiares como padres, como esposos, como hijos, como esposas, si no estamos obedeciendo las autoridades que has puesto espirituales, porque el no obedecer una autoridad que Dios ha dado en la tierra estanca tu proceso, estanca tu bendición. Si tú no has sido buen hijo o buena hija, es hora de que seas buen hijo y buena hija. Si tú no has sido buen trabajador y no has hecho las cosas bien con tus jefes, es buena hora que hagas las cosas bien con tus jefes. Si no has sido buena esposa, es hora de ser una buena esposa. Si no has sido buenos hijos, es hora de ser buenos hijos. Es hora de someternos a las autoridades y orar por ellos. Saúl y David.
Saúl era rey y Saúl tuvo envidia de David. Saúl quería matar a David. Saúl quería destruir a David. Pero David dijo una palabra tremenda en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Saúl llegó a un lugar persiguiendo a David y entró a una cueva. Y dice la palabra que Saúl estaba allí, distraído, y David estaba allí. Y dice que los hombres de David le dijeron, mira, Dios ya te entregó a Saúl, puedes hacer lo que quieras con él. Y dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Mira a David, sabiendo que Saúl lo quería matar, sabiendo que Saúl lo quería destruir, sabiendo que Dios le puso a David a Saúl ahí al lado para que lo destruyera, para que lo matara, para que hiciera con él lo que quisiera. David dijo, no, Dios me libre de hacer algo contra un ungido de Dios. Dios me libre para tocar a alguien que ha sido llamado por Dios. Mira ese respeto de David por la autoridad. Por eso David tenía mucha autoridad. Mucha autoridad tenía David, porque él respetaba la autoridad, independiente de cómo fuera. Él oraba y respetaba la autoridad. Ahora, ver Elías y Eliseo, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Eliseo amaba a Elías, Eliseo estaba al pie de Elías, Eliseo no envidió a Elías, Eliseo hacía las cosas como Dios le decía y amaba a Elías. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, Elías ya iba a partir, ya Dios se lo iba a llevar. Y fue tan bonito como en el versículo 9 le dice, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Mira la autoridad, mira el respeto a la autoridad, la bendición tan grande que le trajo a Eliseo, que Eliseo dijo Elías, pídeme lo que quieras. O sea, tremendo. O sea, cuando uno respeta una autoridad, sea la que sea, que Dios haya puesto en la tierra, Dios trae bendición. Y Eliseo le dijo, Señor, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías cumplió esa palabra. Dios cumplió esa palabra, mis amados hermanos. Dios hizo la obra allí y cumplió lo que le había pedido Eliseo a Elías. Porque tanto Eliseo como David respetaban la autoridad, oraban por la autoridad, honraban a la autoridad. ¿Y por qué te quiero decir todo esto? Porque hoy hay una revelación para tu vida y para mi vida. Si nosotros respetamos la autoridad y tenemos la revelación de la autoridad que Dios nos ha dado, y yo te hablo de autoridad no como autoritarismo, no es que yo hago y punto, no, yo te hablo de una autoridad que Dios coloca del cielo para que las cosas sucedan. Si Dios coloca un presidente injusto, Dios quiere que tú ores por ese presidente. Si tus padres hay cosas que te abandonaron, te hicieron cosas fuertes, Dios quiere que tú los ames y ores por ellos y los honres. No, es que yo a mi papá no lo perdono porque mi papá me hizo esto y lo otro. No, Dios quiere que tú y yo honremos a papá y mamá. Los hijos deben respetar a sus padres. Si Dios te puso en un trabajo como trabajador, respeta a tu jefe, respetemos al jefe, amemos al jefe, hagamos las cosas bien, porque a Dios esto le agrada. Dios trae paz a los corazones. Si tú trabajas de 8 a 5, trabaja de 8 a 5, pero no llegues a las 8:30, a las 9, a las 10, o si el jefe no está, te acuestas a dormir. No. Respetemos las autoridades que Dios nos ha dado del cielo, porque es Dios el que pone y quita reyes. No somos nosotros, es Dios. Y si tú tienes la revelación de la autoridad, te quiero dar esta gran bendición. Quiero que vayas a Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Gloria a Dios por esta palabra. Dice la palabra en Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Estamos hablando de Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Centurión era un hombre que tenía 100 personas a cargo. Era un capitán, era un comandante. Y dice la palabra que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mira lo tremendo, el centurión tenía la revelación de la autoridad. Él tenía un siervo enfermo y mandó a siervos de él a que buscaran a Jesús. A que buscaran a Jesús porque quería que Jesús, y él sabía que Jesús iba a sanar ese enfermo. Yo te pregunto en esta hora, mi amado hermano, ¿tú sabes que Jesús es el que va a sanar tu vida? ¿Tú sabes que Jesús es el que va a restaurar tu vida? ¿Tú sabes que Jesús es el que va a hacer la gloria de Dios en tu vida? No es el dinero, no es una persona, no es un tiempo, no es una ciudad. Es Jesús. Es Jesús el que va a traer sanidad a tu vida. Y esto lo sabía el centurión. Porque decían los que fueron allá, él ama a esta nación. Y él demostró el amor creando una sinagoga. Porque el amor no es una palabra, el amor es una acción que trae un resultado. Si tú amas, tú produces una acción. Si tú amas, tienes autoridad de producir algo. Si tú amas, das alimento al que no necesita. Si tú amas, das abrigo al que no tiene. Si tú amas, das hospedaje al que necesita. Si tú amas, perdonas. Si tú amas, construyes. Si tú amas, edificas. Si tú amas, haces cosas sobrenaturales por medio de papá. Y dice la palabra, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Tremendo. El centurión sabía que Jesús podía sanar a su soldado enfermo, pero el centurión tenía tanto amor, tanto respeto, tanta autoridad que había mandado a sus siervos a que hablaran a él. Y Jesús venía en camino llegando a la casa y el centurión mandó a otras personas y mira lo que le dijo: por lo que aún no tuve digno de venir, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión era un hombre que tenía autoridad sobre 100 personas. Y el centurión sabía que Jesús tenía una autoridad espiritual sobrenatural. Y el centurión estaba sometido a una autoridad que era Jesús. Por eso el centurión mandó a decirle: Señor, no vengas, no hay necesidad. Tú solamente di la palabra y hecho está. Cuando tú y yo conocemos el poder de la autoridad, de someternos a la autoridad, cuando tú y yo no pasamos por agache la autoridad que Dios ha dado, con presidentes, con alcaldes, con los padres, con el esposo, con los jefes, con la policía, cuando tú y yo sabemos esa autoridad espiritual, se va a mostrar por medio del poder de la palabra. Por eso el centurión dijo: Jesús, di la palabra, porque tú tienes autoridad, porque tú tienes ejemplo, porque tú amas, porque tú levantas, porque tú eres el Hijo del Hombre, porque tú eres Dios. Tú tienes toda la autoridad del cielo y de la tierra y debajo de la tierra, para que una palabra tuya y todo cambiará. Por eso hoy te digo, mi amado hermano y hermana, que si tú y yo nos sometemos a una autoridad espiritual, si tú y yo nos sometemos a la autoridad más grande que es Dios, como Rey soberano, y respetamos las autoridades que están en la tierra. Porque si tú no respetas a tu esposo, no respetas a Dios. Si tú no respetas a un presidente, no respetas a Dios. Si tú no respetas a un policía, si tú no respetas a tus padres, no respetas a Dios. Porque es que el respeto a Dios se manifiesta en los hermanos. Y si Dios puso una autoridad en la tierra y tú no la respetas o yo no la respeto, no estamos amando a Dios como debemos amarlo. Es por eso, mis amados hermanos, que es importante entender la autoridad. Es importante entender que el esposo es la autoridad de la esposa, pero podemos decir a las esposas: no, ahora este pastor se volvió machista. No, es que el esposo debe someterse a la autoridad de Cristo. Porque cuando un esposo no está sometido a la autoridad de Cristo, no hay poder en él. Por eso las esposas que tienen autoridad en Cristo, las invito a que se levanten en oración y clamen para que el esposo entienda la autoridad de Cristo.
Los hijos que son rebeldes y no se someten a Cristo no se van a someter a papá y mamá. De pronto van a obedecer porque les pegan, porque les gritan, porque los miran mal, porque los castigan. Pero si tu hijo y mis hijos se someten a Cristo, se van a someter a papá. Por eso la oración, mis amados hermanos, debe ser precisa. Mi familia conozca de Cristo, se someta a Cristo y todo va a empezar a andar y a funcionar en armonía. Todo va a empezar a funcionar. Y mira el poder de esta palabra, porque dice el centurión, lanza la palabra. Y hoy te invito a que asumamos la autoridad de Cristo, que nos sometamos a las autoridades que Dios nos ha dado. Si tú hablabas mal de un presidente, pídele perdón a Dios. Ah, no, pero es que ese presidente hace todo mal. Pídele perdón a Dios y órale a Dios para que ese presidente cambie lo que está mal. No, pero es que mi padre me abandonó, es que mi madre me pega. No, ora por tu padre y tu madre para que Dios los transforme. No, pero es que el pastor hace esto y hace lo otro. No, ora por tu pastor. Ora por tus jefes. Es que mi jefe me maltrata. Ora por tu jefe para que sea cambiado y para que tenga la revelación de la palabra. Porque mínimo Dios cambia a tu jefe. O te pone a ti más paciencia o te saca de ese trabajo. Pero Dios, toda oración es contestada. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra, Jesús dijo, en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mis amados hermanos, si tú tienes una persona enferma, lejos de tu vida, dile, Señor, enséñame a someterme a la autoridad que tú me has dado en la tierra para yo poder declarar la palabra desde donde estoy y haya sanidad sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mis hermanos, sobre mi familia. Señor, si yo hablo mal, porque si yo hablo mal de mi esposa, estoy hablando mal de mí. Si yo hablo mal de mis hijos, estoy hablando mal de mí. Si yo hablo mal de mi jefe, estoy hablando mal de mí. Si yo hablo mal de mi presidente, estoy hablando mal de mí. Y no estoy diciendo presidente por cosas políticas, no, es el presidente que Dios ha colocado en todos los sitios de la tierra, porque fue Dios que lo permitió. Fue Dios que lo permitió. Y si ese presidente, ese alcalde, ese jefe, ese padre, esa madre, ese esposo, esa esposa, esos hijos, no se están sometiendo a autoridad, están siendo terribles, te invito a que ores en el nombre de Jesús. Y vamos a orar en el nombre de Jesús por las autoridades. Y vamos a orar y vamos a dar ejemplo, porque con el ejemplo es la mayor autoridad. Y perseverar. Porque el centurión amaba tanto al pueblo que había construido una sinagoga. El centurión tenía la revelación de la autoridad de Dios, porque había enviado a sus siervos para que Jesús solamente dijera una palabra y hecho está. La autoridad desató una fe sobrenatural. Porque la autoridad, cuando tú te sometes a la autoridad, trae una fe sobrenatural. Porque tú estás obedeciendo a Dios y la obediencia y la palabra de Dios aumenta tu fe y tú puedes activar la palabra. Activar la palabra. Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende del centurión? Que yo pienso que tenía tanta revelación de la autoridad que lo que pidiera Dios se lo iba a conceder por medio de Jesucristo. Pero él no pidió para él. Él pidió para un soldado enfermo. ¿Tú para quién pides, mi amado hermano y hermana? Porque Dios sabe las necesidades que tenemos. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Pero nosotros debemos clamar por las personas que no conocen de Cristo. Clamar por las personas. Y el mayor ejemplo de autoridad lo tenemos en Jesús, obediente hasta la muerte. En Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, la autoridad en Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la mayor autoridad
que hay en la tierra es en el nombre de Jesucristo, que se humilló y obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Se humilló siendo hombre, se volvió siervo. Jesucristo se volvió siervo y murió por nosotros. Por eso todo lo que digamos en oración, llenos de la presencia de Dios en el nombre de Jesús, tendrá una autoridad sobrenatural que tú y yo podemos tener si buscamos su rostro, si buscamos su presencia. Toda rodilla se doblará, aleluya. Toda boca pronunciará su nombre, aleluya, porque es la autoridad más grande que hay en la tierra. Y Dios le ha dado a los hijos, a los verdaderos hijos, a los que hemos creído y recibido al Señor, toda autoridad en el nombre de Jesús. Él es merecedor de toda alabanza. Él es 1000 veces gloria. Él está con nosotros, mis amados hermanos. Él tiene un nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Maestro, maestro por excelencia, victorioso. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, mis amados hermanos. Yo por eso te quiero decir en el nombre de Jesús, te quiero decir en el nombre de Jesús que hay poder en Él. Hay poder en Jesús. Pero ese poder en Jesús, a medida que nosotros nos sometamos a las autoridades que Dios ha dado en la tierra, unos padres, un esposo, unos líderes, un policía, un vigilante, lo que Dios coloque como autoridad en la tierra, debemos nosotros someternos a esa autoridad. Porque Dios lo muestra y debemos orar. Yo por eso en esta hora le doy gracias a Dios por esta palabra, porque sé que este fundamento bíblico, Señor, de respetar las autoridades nos va a llenar de gloria y nos va a llenar de un poder de palabra sobrenatural. Sé que esta palabra va a ser de gran bendición, porque todo aquel que se le revele esta palabra, porque nos sometemos a las autoridades no porque nos parezca. Nos sometemos a las autoridades no porque nos toque. Nos sometemos a las autoridades porque amamos a Dios. Y Dios hará. Y la máxima autoridad que Dios puso en la tierra, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con esta alabanza. Gracias, Señor. Te invito que allí escuches esta adoración, porque es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es para ti, para tu familia, con el poder de Dios. Gracias, Jesús, porque entendemos tu autoridad. Revélala. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe. Gracias, Jesús. La autoridad máxima. En el nombre de Jesús. Recibe esta adoración. Gracias, Señor. Recibe esta adoración. Gracias, Jesús. Merecedor de... Gracias, Jesús. La canción para Jesucristo. Los amamos, mis amados hermanos. Sometámonos a las autoridades que Dios ha dado en la tierra. Sometámonos a la máxima autoridad que es Dios, Rey soberano, Rey poderoso. Y te aseguro que de tu boca saldrá palabra de fuego, de bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios los bendiga, los amo mucho. Bendigo a todos los que se han conectado, a todos los que escuchen este mensaje, y que sea Dios hablándonos. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Los huesos de Jesús nunca han aparecido y nunca van a aparecer, porque Jesús resucitó. Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Los bendigo, mis amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu corazón y mi corazón entona esta canción. Los amo. Iglesia Centro de Oración Dios es Amor. Los amo a toditicos y todas las personas conectadas y que escuchen este mensaje. Amén.